Ahí está, derribando al gigante. Hoy vamos a estar hablando acerca de no te acostumbres a tu gigante. No te acostumbres a tu gigante. Quiero que me acompañes en tu Biblia de favor en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17 es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Hay una historia que creo que es muy famosa y todos la hemos escuchado a lo mejor, que se llama la historia de David y de Goliat. Y la hemos escuchado tal vez desde en una película la hemos visto, o tal vez si tú ya tienes mucho tiempo de conocer de Dios, pues enseña desde que uno es niño, la historia de David y de Goliat. Pero se ha tomado este libro incluso para áreas de enseñanzas de diferentes áreas. Por ejemplo, el área empresarial, hay un libro que así se llama, David y Goliat. Y es muy bueno el libro de Malcolm Gladwell, y se llama David y Goliat. Y es un libro que no necesariamente tiene el enfoque que nosotros le vamos a dar de una enseñanza espiritual o una enseñanza que ahorita vamos a ver, pero ese libro te da una enseñanza desde el punto de vista de los negocios o desde el punto de vista empresarial. Como a veces cuando tú tienes un negocio muy pequeño, te sientes como David frente a otras empresas que son como Goliat. Porque Goliat, si tú lo recuerdas, Goliat es o representaba o era un gigante. Aproximadamente, mira esto, Goliat registra la escritura, y ahorita lo voy a leer, pero registra la escritura que el tamaño de Goliat era aproximadamente de 3 metros. De 3 metros. Es decir, ¿cuánto mides tú? ¿Cuánto mides tú? ¿Cuánto mides tú? ¿Uno qué? No hay nadie de 2, ¿o sí? No hay nadie de 2 metros. Pero imagínate, si tú mides como 1,65 o 1,50, tú 2 veces, no tú hacia arriba. Y ese era el tamaño de Goliat y todo gigante. Entonces, cuando hablamos de Goliat, representa a un gigante. Entonces, el libro que te estoy recomendando incluso está en audiolibro, incluso está en YouTube. Y todos aquellos que tienen alguna empresa y se han sentido pequeños ante muchas competencias, eso lo puedes revisar y te va a ayudar a poder armar buenas estrategias. Pero hoy vamos a hablar desde el punto de vista espiritual, que no te acostumbres a tu gigante. No te acostumbres a tu gigante. Porque el problema es cuando empezamos a acostumbrarnos a los gigantes que están en nuestra vida. Como por ejemplo lo que ahorita hablamos acerca de las deudas. Llega un momento donde se pierde la vergüenza y la verdad es que se vuelve uno pues un sinvergüenza en el área financiera. Llega un momento donde te empiezas a acostumbrar a pedir fiado o a pedir prestado. Se te va la vergüenza. Te acostumbraste tanto a vivir en ese estado que ahora es parte de tu vida. Que ahora ya hasta tú ya sabes cómo soy. O sea, imagínate yo llegando a ver a mi mamá o llegando a ver a alguien que pues ya lo de siempre, préstame, pues ya sabes cómo soy, ¿no? Pues yo es que pues el más pobre, pues ya sabes. O sea, empezaste a acostumbrar a ese gigante de la mala administración. Y llega un momento donde, vuelvo a decir esto, uno se acostumbra y se hace parte de nuestra vida. Llámale el gigante, no importa qué gigante pueda venir a tu vida. No importa si es el gigante de la depresión, si es el gigante de la mala salud, si es el gigante de la falta de leer la Biblia, o es cualquier gigante que se esté oponiendo a que tú puedas desarrollarte. Hay que tener cuidado porque llega un momento donde se hace parte de tu vida. Te acostumbras tanto a ese gigante que ahora es parte de tu vida. Vives con el gigante, escuchas al gigante y ahora ya hasta eres amigo del gigante. Por eso quiero comenzar leyendo, lo voy a leer
hoy lo voy a leer en una versión que se llama la nueva traducción viviente. Pero voy a leer las dos, tanto Reina Valera como nueva traducción viviente. Lo voy a comenzar leyendo en Reina Valera. Va a aparecer ahí en las pantallas para que tú puedas estar ahí revisándolo. Pero también si tú lo traes en tu Biblia, lo puedes revisar ahí en tu Biblia. Estamos 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Dice esto, dice, los filisteos, lo voy a leer primero en Reina Valera, capítulo 17. Acompáñame ahí. Estamos hablando dos bandos. Estamos hablando del pueblo de Israel y del otro lado los filisteos. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Y luego aquí mismo habla acerca ahora del ejército de Israel. Dice el 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte al lado de Israel, estaban sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Es decir, de un lado estaba el pueblo de Israel y del otro lado estaban los filisteos. Había un valle en medio de ellos dos. Algo que se acostumbraba en tiempos bíblicos era que primero, antes de que entraran todas las guerras, era nombrar a uno de cada uno de los ejércitos. Por eso dice, y va a decir más adelante, voy a leer ahora el versículo 4. Versículo 4. Lo voy a leer en otra versión. Dice esto. Luego, estoy en el 4. Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Y aquí mira lo que dice. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba, mira cuánto pesaba, 57 kilos. También tenía puesto los protectores de bronce entre las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces, mira esto, Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Versículo 12, lo voy a leer en esta versión. Y David, Reina Valera, ¿estás en el 12? 12, ¿me ayudan a leerlo? Dice, y David era hijo. Entre los hombres. Yo voy a leer el 13, dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra
eran, si fueron 3, ¿cuántos se habían quedado en casa? No, a ver. Exacto, ¿verdad? ¿Cuántos hijos teníais ahí? 8, ¿verdad? Si fueron 3, 5. Ok, es que habíamos dicho 2, no, 5. Es decir, 5 se quedaron en casa, 3 fueron a la guerra. Dentro de los que se quedaron, ahí estaba David. Y ahorita vamos a sacar un montón de enseñanzas, pero vamos a leer bien esto, porque es tan importante esto. Luego dice, ¿podemos seguir leyendo? Dice, ok, vamos al 13. Dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir, y los nombres: Eliab, Abinadab. Y el 14 dice, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, estoy en el 15, dejando a Saúl para apacentar a las ovejas de su padre en Belén. Venían pues, dice el 16. Aquí el 16 nos va a regresar a lo que estamos platicando de la batalla. Ya hablamos acerca de que David no era sino el menor, el más pequeño, no, de 8 personas, 3 habían ido a la guerra, él se había quedado. Ahora la historia bíblica nos vuelve a regresar a donde está la batalla. Ahora dice así: venía pues aquel filisteo. ¿Me ayudas el 16 otra vez? Dice, venía pues. Mira esto, 40 días en la mañana y en la tarde venía a ofender al pueblo de Dios. 40 días, 40 noches. Ahora mira esto, sigue hablando. Dice, o 40 tardes, 17. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado. El 17 lo voy a leer yo. Ahí va, en otra versión. Un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Mira, aun cuando yo estaba leyendo este pasaje, lo voy a sacar un poquito a lo mejor del contexto, pero y más hablando a lo que ahorita estuvimos mencionando acerca de la generosidad. Pero yo decía, mira, aún vemos en el papá que era Isaí, que no tan solo envió comida para sus hijos, sino también aún fue generoso y compartió con alguien más, que en este caso era su capitán. O sea, no tan solo compartió con ellos, sino también dice que ¿con quién más? ¿Con quién más? Con su capitán. Dice, y dale estos 10, estoy en el 18, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráenme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita. Saúl era el capitán, ¿verdad? De un lado. Saúl era el que dirigía. Sigo en esta historia. Así, el 20, así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, los israelitas y filisteos quedaron frente a frente, ejército contra ejército. 22. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones
y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Versículo 23. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas en ese momento. David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas. Y esto es lo que yo quería llegar a esta parte, donde la misma Biblia registra que ellos y todos los demás ya se habían acostumbrado, unos a insultarlos, pero otros a escuchar todas las cosas que les decían a ellos. Y algo así nos llega a suceder con los gigantes que tenemos. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a acostumbrarnos a ese estilo de vida con ese gigante que está a nuestro lado. Un gigante que se te ha levantado, un gigante que ha venido a tu vida, un gigante que te impide avanzar en lo que tú has sido llamado por Dios, pero que ahora has permitido a lo largo de este año que ese gigante viva al lado tuyo, viva contigo ese gigante. Te acostumbras a escuchar más al gigante que a lo que Dios quiere decir a tu vida. Y eso es lo peligroso, cuando nos escuchamos o cuando nos acostumbramos a escuchar al gigante de la baja autoestima. ¿De quién eres tú? ¿De qué valor tienes? Ese gigante que se empieza a levantar en tu vida, de que Dios está diciendo algo diferente, pero que tú le empiezas a prestar más atención al gigante que a lo que Dios está diciendo. Hace poco me encontré una imagen y esa imagen me gustó para ponerla en mi perfil y porque cuando yo la vi en una imagen creo que representaba muy bien lo que a veces nos llega a suceder. Y era una ovejita, me gustó, era una ovejita bien padre y estaba sentada como en una silla, como de playa o en una silla, y tenía sus audífonos, tenía su tablet, tenía un montón de cosas, y la ovejita estaba en sus cosas, revistas, periódicos, y al lado acá, hasta acá abajo, ¿no? Ya hasta lo profundo, estaba así la ovejita, y tenía celular, tenía todo, y estaba acá, y la ovejita dentro de sí decía algo: ¿por qué ya no escucharé la voz de mi pastor? Y acá atrás, te digo que esta ovejita tenía pues sus audífonos y estaba en un montón de cosas. Y hasta acá atrás se veía a su pastor de la ovejita que decía: hija, ¿dónde estás? Hija. Es decir, que le hablaba y le hablaba, pero la ovejita estaba tan metido en sus cosas que no escuchaba ya la voz de su pastor. Y hay muchas veces que los gigantes nos están tomando toda nuestra atención y dejamos de escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida, lo que Dios quiere decirte. Y lo que es peor es acostumbrarse a que Goliat venga y te diga esas mentiras y empezar a llevar tu vida por lo que Goliat está diciendo. ¿Sabes? Ahora Goliat te da las órdenes a ti. ¿Quién fue? Si tú ves la historia que estamos leyendo, quien puso las reglas fue Goliat. Goliat fue el que le dijo, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer a mi manera. Primero van a sacar ustedes un hombre que venga, que pelee, o sea, las reglas las voy a poner yo, lo que se va a hacer sobre tu vida. Y es lo que el gigante luego a veces quiere hacer sobre nuestra vida. Si no tenemos cuidado, el gigante empieza a poner reglas sobre nuestra vida. ¿Cómo vamos a conducirnos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar a la otra persona? Y el gigante empieza a poner las reglas del juego, en lugar de que Dios y tú tomen
la autoridad y puedan decir, ese gigante no tiene por qué empezar a dirigir mi vida. El gigante de la amargura, por ejemplo, o la falta de perdón. De verdad que te empieza a dirigir de decir, mira nada más, o sea, tú le vas a saludar y ese gigante te está hablando y está empezando a poner las reglas de tu vida. No, yo no tengo por qué saludarlo. No tengo por qué hablarle. No te das cuenta que el gigante empieza a poner reglas de cómo vas a llevar tu vida. Y entonces el gigante te empieza a decir a quién sí le vas a hablar, a quién no le vas a hablar, quién hace esto y quién no hace esto. El gigante de la amargura se empieza a levantar. Y dice la palabra, hablando de la amargura, que debemos de tener cuidado porque una raíz de amargura empieza a crecer, pero también contamina a los demás. Empiezas a contaminar a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, empieza a contaminar a los demás. Y ahora el gigante se ha instalado en todo el campamento familiar. Aunque salen a la guerra y aunque dice la Biblia, mira, esto es lo más increíble, que dice que ellos gritaban, el pueblo de Israel gritaba, daban gritos de guerra, pero el gigante siempre estaba ahí. Así, ahorita va, pero nadie le entraba al gigante, ¿no? O sea, así como que, pues, ¿qué? Pues éntrale, órale, pero todos era desde lejos, o sea, nadie, y ahí estaba el gigante. Y esos gritos de guerra a veces son como nuestras intenciones. Ahora sí ahora sí vas a ver, ahora sí, Señor, ahora sí. Pero ya cuando viene la de veras, el gigante nuevamente, no, sabe, nada. Ya, ahora sí. Y yo lo digo en todo. Bien sea al estudiar tu Biblia, bien sea en el trabajo, bien sea a decir, no, tengo que hacer cambios. Porque a veces en el fondo sabemos que hay gigantes que no son correctos. Como el ejército mismo sabía que no era correcto. Saúl sabía que eso no era correcto. Pero el gigante ahí estaba. Ahí estaba. Voy a leer esa parte. Dice, como ya era una costumbre, como ya se habían acostumbrado ellos a vivir con el gigante. En esta versión, como dice el 23. Regresemos ahí a donde estamos. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Esta versión que estoy leyendo solo habla, dice, y siguió hablando pues las mismas palabras. Esta versión que acabo de leer te lo aclara así, te lo pone bien claro, decir, como ya era la costumbre, como ya se habían acostumbrado. Y hoy quiero decirte algo, que hoy podemos estar ya en la recta final de este año, pero no tienes por qué cerrar este año casi hasta poniéndole el gorrito de Navidad a tu gigante. No, o sea, ya diciendo, no, pues feliz Navidad, gigante, o sea, ya tú estás conmigo, has estado conmigo, me has acompañado, pues ya casi estamos juntos. No tienes por qué acostumbrarte a tu gigante. No tienes por qué. Hay un punto, si tu gigante es la impuntualidad, creo que tienes que hacer cambios de decir, oye, siempre ya me acostumbré a ser impuntual en la vida. Porque si tú te acostumbras a ser impuntual, tan solo ese punto, yo digo, mira, hay una historia de las vírgenes, unas sabias y otras insensatas, que unas dijeron, pues ahorita vamos por aceite rápido. Pero cuando fueron por el aceite, dice la escritura que vino el novio y se cerró la puerta.
Y por impuntuales, cuando dijeron, ya estamos con el aceite, no, pues ya la oportunidad ya se fue. Y puede haber oportunidades que Dios te está abriendo, pero tu gigante de la impuntualidad te las está cerrando. Tu gigante de la irresponsabilidad. O sea, otros gigantes que se acostumbra uno a eso. Esos gigantes que pueden ser de todo tipo. Por eso hoy lo que estamos hablando es, si vamos a cerrar el 2023, bueno sería analizar qué gigantes yo me estoy acostumbrando a ellos. ¿Qué gigantes alguien más está viendo y decir, o tú mismo has llegado a ese, incluso es bueno tomarse tiempo y es lo que hace la oración con Dios y la lectura con la Biblia? ¿Sabías que una de las cosas que se representa la Biblia es como agua, pero también como un espejo? Y un espejo, no sé si a ti te ha pasado la desgracia de que a veces traes algo en la cara, nadie te dice nada y es feísimo, pero ya llegas a tu casa o el zipper del pantalón también, bueno, es más visible que uno lo puede ver, pero normalmente no lo ve uno. Y hay cosas que el espejo de la palabra uno ya no las ve, porque ha pasado tantos años uno con gigantes que se empiezan a hacer parte de tu vida. Ya no las ve uno. Y ahí es donde viene Dios y donde viene el Espíritu Santo y donde viene la palabra y te empieza a decir, hijo, esto tienes que hacer cambios. Y no necesariamente, porque eso creo que hace la religión, que alguien te obligue de fuera hacia adentro. Si no, estoy hablando cuando Dios empieza a hacer un cambio desde tu corazón y empieza a transformarte y empiezas a decir, este gigante no puede seguir en mi vida. Eso es lo que hace el espejo de la palabra. Te deja ver y te das cuenta y tú dices, no puede ser. O sea, qué pena. Más cuando uno trae gripa y se queda aquí con algún escurrimiento o algo y no se había dado cuenta. Y tú anduviste tan feliz y tan campante hasta que llegas y ves el espejo y dices, ay, así anduve. No, que tú dices, no puede ser, no así. Eso es lo que hace la palabra. Por eso, ¿sabes qué? Los gigantes nos impiden y nos desconectan de la voz de Dios. Todo gigante que se quiera levantar te va a impedir que te conectes con Dios. Porque ahí Dios va a transformar tu vida. Ahí Dios, como dijo David, y más abajo donde dice, nos quedamos, ¿en cuál nos quedamos? En el 23. Mira lo que dice el 24. Lo voy a leer también en esta versión. Estamos en el libro de 1 Samuel, capítulo 17. Y hoy estamos hablando de no te acostumbres a tu gigante. No te acostumbres a tu gigante. Dice ahora el versículo 23. Lo voy a volver a leer en esta versión. Nueva traducción viviente, es esta que estoy leyendo. Dice, mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón de los filisteos de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. 24. Tan pronto como las tropas de Israel lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le darán una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Déjame decirte algo que a mí me impacta de esta parte que acabamos de leer.
Porque los gigantes no tan solo te van a afectar a ti, aunque a veces creemos que solo nos van a afectar a ti o a mí, sino que también afectan a nuestra familia, para bien o para mal. O sea, por eso qué importante que tú y yo no nos acostumbremos a los gigantes. Porque así como la recompensa dice que la familia iba a ser beneficiada, cada vez que tú hagas cambios en tu vida, tu familia también va a ser beneficiada. No tan solo tú eres beneficiado. Tal vez tú puedas decir, pero yo no le pido ni le robo el dinero a nadie en lo que hago. Pero yo esto no les afecto a nadie más. ¿Sabes? Algo que platicamos con mi esposa, nosotros desde que pusimos un acuerdo en nuestras finanzas, nosotros llegamos a este acuerdo. Un mal gasto de ella o un mal gasto mío nos afecta a los dos y a toda la familia. Aunque yo diga, no, pero ese es un gasto mío. Sí, pero después, ¿quién te va a tener que sacar del hoyo? Y por no tener eso, ¿quién te va a tener que apoyar? Aunque tú digas, no, pero este es mi dinero. Un gigante tuyo trae una repercusión familiar. Pero qué bonito que cuando tú derribas a tu gigante, no tan solo hay beneficios para ti, sino que también hay beneficios para los que te rodean. Por eso qué importante que este 2023 no te acostumbres a tu gigante. No te acostumbres a eso que te está impidiendo, aquello que te está impidiendo que tú saques ese potencial que Dios ha puesto en ti. Puede ser la apatía, la indiferencia, puede ser la flojera, el miedo. Para muchos el miedo es un gigante y si me equivoco. Y el gigante te dice, no la vas a hacer. Por eso digo, escucha a Dios. Escucha, si Dios te está diciendo, claro, si Dios te está diciendo no hagas, pues haz su voluntad. Pero si Dios te está diciendo, avanza. Aunque pueda haber miedo, aunque pueda haber incertidumbre. No te acostumbres a lo que Goliat está diciendo. Sigo diciendo en esta parte, estamos en el 24. Tan pronto como las tropas, eso ya lo habíamos leído hasta el 26. Luego dice el 27. Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esta es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Y luego mira, aquí es algo tremendo que le dice, conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Y el 29 dice, ¿qué hice ahora?, contestó David, el 29. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros, dice el 30, y les preguntó lo mismo. Y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. 32. No se preocupe, dice David, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Mira, qué osadía de David, ¿no? O sea, está toda la batalla y llega un joven, ¿no? Y han pasado 40 días, 40 tardes o 40 noches que han estado en batalla y aparece un joven diciéndole, ¿cuál es el problema?, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué van a dar? ¿Cuánto van a pagar? No, él dice, no, pues hay que matarlo y todo. Y llega con Saúl, ¿no? Imagínate tú como Saúl escuchándolo. Llega un joven y lo primero que te dice es, no te preocupes por Saúl, o no te preocupes por Goliat, no te preocupes. Y fue lo que él le dice. Saúl dice que lo escucha y le dice, no se preocupe por este filisteo. Le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él
Y mira, pues era obvio lo que le dijo Saúl. Esta versión no sé cómo dice la Reina Valera, pero le dice esto: no seas ridículo, ¿no? Lo que dice esta versión, me encanta esa versión que le dice: no seas ridículo. Respondió Saúl: no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganar. Creo que a veces las voces de Goliat, las voces de Saúles o las voces de ciertos hermanos es muy parecido a esto, de decir: no seas ridículo, no hay forma de que salgas adelante. No hay forma. Pero imagínate a alguien que solo está escuchando a Goliat y a la gente. Aquí tenemos un problema. Porque si dejas de escuchar a Dios, muchos gigantes para tu vida van a parecer imposibles. Muchos gigantes, 30 años con esto, 40 años. No es posible. Y muchos, todos estos años, han estado convencidos de que no es posible que cambie su vida o cambie su situación. No es posible, no sea ridículo. Acostúmbrate a este gigante. No sea ridículo. Esto no se puede cambiar. No sea ridículo, no hay manera. No hay forma. David sigue diciendo y le dijo: eres tan solo un muchacho, le dijo Saúl, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. 34. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas. El 34 lo voy a leer en Reina Valera. 34, y ojalá me ayudes. 34 dice David, ya estamos ahí, versículo 34. Versículo 34. Ya estamos ahí en las pantallas. Dice fuerte, dice David salía yo tras él y lo hería. ¿Y qué más dice? Ajá. Contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, luego dice el 36, fuese oso, tu siervo. 37, mira lo que dice. Añadió David: mira esto. ¿Sabías que la mayoría de los salmos que tú y yo leemos, la mayoría fueron escritos por David cuando él estaba en ese lugar como pastor? Por eso cuando leemos Jehová es mi pastor, el Salmo 23, para ti y para mí pues puede ser solo una buena composición, pero él verdaderamente estaba entre las ovejas. O sea, él estaba así como yo cuido a las ovejas, así como las llevo a las aguas, y empezó a componer. Pero en cada una de las respuestas de David vemos cómo él le dice: cuando libraba al oso o cuando libraba al león, Dios, mira, en todas sus respuestas de él siempre está presente Dios. ¿Qué podemos deducir? La buena relación entre David con Dios, siempre escuchando la voz de Dios. Este año
al cierre de este año, es una de las cosas que tienes que retomar. Si el gigante de la pereza, de la falta de lectura, la televisión o tantas cosas están consumiendo tu vida, estás escuchando demasiado la voz de Goliat o las de Eliab o las de Saúl, que dicen no se puede. Por eso hoy el punto es esto. Si algo tienes que, al salir de este lugar, poder guardar en tu corazón es esto: no me voy a acostumbrar al gigante. Si esta semana tú tienes que hacer algo, puedes empezar descubriendo cuáles son esos gigantes personales. Miedo, inseguridad, traumas, temores, indisciplina, pereza, falta de rencor, algún problema sexual, algún problema de alcoholismo, algún problema de tabaco. No te acostumbres y no te preocupes tanto por el qué dirán. Nunca vas a poder tener contenta a la gente. Su hermano le dijo: yo te conozco, viniste de aquí de Mirón y presumido y orgulloso. O sea, nada que ver, al contrario, iba para darles regalos. Va a haber gente que te va a menospreciar, va a pensar que tienes malas intenciones, pero tú ve por tus gigantes. Tú ve por tus gigantes. La historia termina en esto. Goliat sale, él recoge la piedra en su honda, recoge 5 piedras, una la pone en la honda, lanza la piedra se incrusta, dice, en su frente. Goliat cae derribado, David corre, saca la espada de él mismo y con esa misma espada dice que le arranca la cabeza y se lleva la cabeza. No tan solo lo derribó, todavía le voló la cabeza. Así diciendo, por si este se quiere levantar todavía, no, dice, ¿qué tal si nada más fue el desmayo? Hay cosas que tú tienes que totalmente ser muy tajante y radical. Hay un libro que se llama Radical, así se llama el libro. Y radical, ¿sabes de qué habla? De que hay acciones que tienes que ser radical. Que no puedes andar como que, pues hay más o menos para cuando esté aburrido. No, tienes que ser radical. Si tienes un problema, por ejemplo, no sé, con alguien que está interfiriendo en tu matrimonio, alguien con el cual tú te ves tentado o tentada, ¿qué haces guardando el número? ¿Qué haces diciendo, bueno, guardo el número y le cambio el nombre? ¿Qué haces? Tienes que ser radical y poder decir, estos cambios los tengo que hacer tajantes. Que este sea ese tiempo, pero no te acostumbres a ese gigante. Así que vamos a orar a que los gigantes que se han levantado esta semana antes de cerrar el año, puedas decir, va para abajo, en el nombre de Jesús, va para abajo este gigante. Va para abajo el gigante de las deudas, va para abajo el gigante de la amargura, de la indisciplina, el gigante de la mala administración, va para abajo el gigante de la mala alimentación, va para abajo el gigante de la indisciplina espiritual, va para arriba un buen David. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales Esperanza Tolcayuca.